Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Feliz inicio de semana. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bueno, yo aquí en Los Madriles pensando en muchas cosas y una de esas llamó mi atención, suficiente para hacer todo un tema al respecto. Hoy yo voy a hablar de la muerte. De la muerte, específicamente voy a hablar con María Sánchez, que es una dula o doula, como le dicen por estos lados, de la muerte. ¿Y qué es eso? Bueno, de eso nos va a hablar ella. Es una persona acompañante en estos espacios de la muerte. Y es un tema tabú que se discute poco y a mí realmente me llamó mucho la atención cuando la conocí recientemente aquí en Madrid. eh, y me llamó suficiente la atención para pedirle que fuera invitada en este espacio para conversar sobre esto. Creo que hay mucha tela que cortar después de esta conversación. Creo que a algunos de ustedes probablemente les abrirá un espacio de introspección como lo hizo conmigo, ya verán, porque aunque venía yo ya un poco preparada para la conversación, encuentro que María me informó de tantas cosas y me hizo reflexionar incluso sobre más de lo que me esperaba. Así que sin más, aquí les invito a escuchar mi conversación con una dula de la muerte, María Sánchez. María, ¿cómo te tratan Hola, las lluvias? bueno, bien, bien. Como a la tierra, siempre es nutridor. Sí, ¿verdad? Y la lluvia es Sí, vida. y tanto, sí, Ujú. sí, Y sí. siento que vamos a hablar hoy de lo opuesto, casi que fortuito, porque hoy vamos a hablar de la muerte un poco, de la Ujú. muerte, del duelo y en particular de ese oficio que ahora llevas, que es algo reciente y que me da mucha curiosidad. De ahí mi invitación a que vinieras a este espacio. Ujú. Cuéntame, primero que nada, ¿qué es una dula o doula, como le dicen por acá, de Sí. la muerte? Bueno, mira, la doula en realidad, o sea, si consideráramos el concepto tal cual, en realidad es una persona que acompaña. Ok. Eh, por ahí nos es más familiar el concepto de doula de nacimiento, ¿no? Que eran las mujeres que acompañaban, sería como el inicio de las matronas actuales, ¿no? Las mujeres que acompañan a nacer Ujú. al nuevo bebé. Pero también está este otro rol, ¿no? De doula de la muerte, que es la persona que acompaña a morir. Entonces, no solamente acompaña a la persona que está muriendo, sino que cuida como el espacio en el cual la persona está muriendo, ¿no? Acompañando a las personas que están alrededor de la primera. Ah, como a la familia y es un Mm. apoyo quizá incluso emocional, no es solamente el hecho físico de la persona irse de este mundo físico. Mm. Sí, bueno, al final acompañar, al final yo siento que trae un poco consigo el facilitar, ¿no? El que la cosa sea más fácil, el que el proceso sea más fácil. Y eso al final, claro, tiene un cuidado de las personas que están al lado de la persona que está muriendo, ¿no? Porque, bueno, una doula como que puede intervenir en un montón de cosas, Mm. eh, algunas tan burocráticas como pueda ser orientar en los trámites, ¿no? De los papeles que hay que hacer cuando una persona muere, pero Mira, también, sí, pero también o simplemente la presencia, es un poco una persona que está al servicio de la persona que muere y del contexto, entonces está un poco a la demanda, ¿no? mm. De lo que el momento necesita, un Y es poco como una así. facilitadora o facilitador, me imagino que habrá Hay alguno que hombres otro también, hombre, sí, sí. como de una muerte digna, Eso básicamente. es. Mm. Sí, sí. Un poco, bueno, yo vengo, luego igual hablamos, ¿no? Pero vengo de hacer una formación más o menos recientemente. Mm. Y sí, un poco lo que buscamos es poner a la persona que está muriendo en el centro
y escuchar qué es lo que necesita y cómo quiere que sea su muerte, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, estamos como un poco cuidando que su muerte sea digna, sí. Esto es un concepto del cual yo me vengo enterando hace poco, ¿sabes? O sea, el hecho de que haya, como bien dijiste, sí conozco la dula, de la persona que ayuda al parto y todo lo demás. Es una figura usualmente femenina, como siempre la he conocido femenina. Pero realmente, tú eres la primera dula que conozco, o la primera persona que está iniciándose en ese oficio. Tengo una amiga actriz, Denise Quiñones, que ha estado en este espacio antes, que es la primera persona que escuché decir que era algo que ella contemplaría hacer, que creía que se le daría bien. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Háblame de eso. Eso fue el verano pasado y luego te conocí a ti. Entonces me dio mucha curiosidad, fuera de lo que describes que es el oficio, primero, ¿qué aptitudes se requiere para ser una dula de la muerte? Y segundo, ¿qué preparación requiere? Bueno, como cualquier persona que acompañe algo, yo siento que requiere mucha escucha, ¿no? O sea, porque al final es una persona que está al servicio, como dije antes, ¿no? Entonces yo siento que es algo que requiere mucha escucha, empatía también, ¿no? Una capacidad también de tú salirte del centro tú y tomar una conciencia muy grande de que en realidad la persona con la que estás, que está muriendo, o las personas del contexto a las que estás acompañando, es el proceso de ellos, ¿no? O de la persona. Claro. Y entonces tú simplemente estás ahí para cuidar y facilitar, pero tienes que tener, siento, esta capacidad de salirte del rol del centro, ¿no? De ser protagonista. Tú no eres la protagonista, estás abriendo, ¿no? O facilitando o desbrozando, ¿no? Como diluyendo las resistencias o las cosas que puedan aparecer para que esté bien todo y para que... pero Qué claro, interesante. pero el proceso no tiene lugar si la persona no está muriendo. Entonces yo siento que lo más importante es eso, ¿no? Tener como esta humildad. Ya. ¿Y preparación? ¿Sabes? Bueno, es importante. Mira, yo el año pasado hice una formación. En España solamente existe una. Que la acompaña Gemma Polo y Sofía Style. Gemma lleva acompañando a morir a gente desde hace un montón de años y ella, bueno, planteó esta formación porque sintió que había una demanda muy grande de intentar crear una nueva cultura de la muerte, ¿no? Como más considerando que la muerte en realidad forma parte de la propia vida. Entonces, en esta formación yo la hice por un tema personal, no porque tenía el objetivo de ser doula de la muerte, sino porque sentía que tenía un temazo ahí con la muerte, ¿no? de poco integrado en mi vida, ser consciente de que todas las personas vamos a morir. Y bueno, luego como que me dio vueltas la cabeza y entonces empecé a entender que existe esta posibilidad de acompañar a otras personas, ¿no? Pero esto vino como después. Y en esta formación pues aprendimos cosas tan diversas como puede ser saber qué trámites hay que hacer a nivel burocrático, ¿no? De la administración, un acompañamiento emocional, claro que sí, y un acompañamiento también de cuidar el espacio, ¿no? Como de logística, de escuchar a la persona qué es lo que quiere en ese momento, que exista en su entorno más o menos cercano, Sí. y tratar de que eso sea posible. Al final es como permitir que los recursos que hacen posible cubrir las necesidades de la persona que está muriendo, ¿no? Pero ¿qué te activó a ti eso? Porque dices que hubo algo, pero todos estamos, yo creo, en esa situación, o muchos, vamos a decir, la mayoría, vivimos en una sociedad donde el tema de la muerte es tabú realmente. Y efectivamente, excepto quizá culturas indígenas que siempre han tenido esta conexión con la vida y la muerte de una manera muy espiritual y todo lo demás, nosotros en este mundo moderno es como lo opuesto. De hecho, no sé, en el caso tuyo, ¿qué activó esa curiosidad a un punto de ir a hacer una formación para
para especializarte en eso? Bueno, yo en ese momento tenía dos personas, una especialmente muy cercana, que estaba en un proceso de enfermedad ya larga, una tía que para mí ha sido una persona súper importante en mi vida. Yo diría que ha sido una mezcla, según el momento de la vida, ha sido una mezcla de madre, hermana mayor, amiga, ¿no? Ella estaba en un proceso de Parkinson de mucho tiempo, entonces como en un proceso de degradación hacia la muerte. Y una amiga que todavía tengo, que ella está con un tema de esclerosis múltiple, una persona muy joven, de 55 años. Entonces, estaba como sintiendo que realmente la muerte está ahí, o sea, como de manera muy patente, tomando mucha conciencia porque son dos personas, especialmente la primera, mi tía, muy, muy, muy importante para mí, ¿no? Y entonces, como que llegó un momento en el que yo dije, bueno, siento que no tengo herramientas para saber cómo estar ahí de la manera que a mí me gustaría en presencia, ¿no? Sí. De estar acogiendo eso que está pasando y de colocarme yo en un lugar realmente como de disponibilidad. Por desentendimientos o dificultades de integrar la muerte en la vida yo a nivel personal. Entonces no encontraba la manera de estar para la otra persona, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo he elegido salirme de estar con la persona porque no encontraba la manera de estar. Claro. Hasta el punto de que me hizo sentir muy mal porque yo quería estar pero no sabía cómo. Sí. Y bueno, surgió esta posibilidad y entonces yo realmente hice esta formación para ver si podía entender de qué manera podía estar ahí. O sea, que el miedo era paralizante ante sí, la idea de estar frente a la muerte. Y ese mismo miedo fue abrazarlo y llevarte al polo opuesto. Es muy interesante la capacidad de introspección y de evolución al que te llevó, en cierto modo. Sí, sí. ¿Y acompañaste a tu tía? Sí. Sí, de hecho, ha sido la primera persona que ha acompañado a morir. O sea, para mí ha sido como muy mágico, ¿no? Porque hice la formación en julio del año pasado y ella recién ha muerto hace 2 meses. Y para mí ha sido como un auténtico regalo, ¿no? Yo siento que a veces pienso si no ha estado esperando a morir para que yo estuviera lista, ¿no? ¡Wow! Y entonces, sí, es súper. Yo creo que no podría estar hablando contigo con esta serenidad que estoy hablando ahora si no hubiera pasado por este entrar en contacto con la muerte como lo estuve el año pasado en la formación, ¿no? O sea, es como, a mí me ha traído en realidad la conciencia de, sí, efectivamente, la muerte está y efectivamente hay una manera de vivir la muerte no sin tristeza. O sea, yo a veces estoy triste y a veces lloro porque siento que me falta físicamente esta persona. Y eso forma parte del duelo, ¿no? Eso forma parte del proceso de desapego y de realmente aprender a vivir sin la persona. Pero la toma de conciencia de integrar la muerte como parte de la vida, pues te hace vivir el proceso desde otro lugar. Sí. No de una angustia tremenda, no de sufrimiento. Sí de tristeza, pero no de sufrimiento. Es que es un matiz distinto, ¿no? Claro. Y yo siento que sería maravilloso que en nuestra cultura, que como tú bien has dicho, no estamos acostumbrados a tener la muerte encima de la mesa en la conversación constantemente, yo creo que este es uno de los cambios importantes a nivel cultural que podríamos dar, ¿no? Para poderlo vivir de otra manera. Que igual es interesante, ¿verdad? Porque tú tuviste la fortuna de poder acompañar a ese ser querido que lamentablemente tenía una enfermedad degenerativa que muchos, tal vez también es otra conversación a tener, que no queremos, que hay diferentes maneras de uno abordar, pero también una sociedad que se resiste tanto a la muerte que no nos permite tampoco elegir la manera en que queremos vivirla. Pero
Pero claro, de cierto modo permite que la persona que se queda se prepare mentalmente, a pesar de que en vida ver a esa persona degenerarse así es es muy duro. Pero yo tuve una situación en mi familia donde mi primo murió muy a destiempo, 30 añitos, y fue inesperado. Fue algo congénito, y también está ese otro lugar del duelo de una persona que no se prepara. Como dulas de la muerte, tú puedes acompañar a una persona que perdió a un ser querido también, o eso se, se sostiene solo en la persona que está muriendo. Bueno, no necesariamente, o sea, sí que es posible, pero yo siento que el duelo, tú me estás hablando de acompañar un duelo, ¿vale? Una persona que ha perdido a alguien y entonces está transitando un duelo. Sí. Siento que el duelo necesita un acompañamiento particular. Ahí Claro. sí que entiendo que tiene que haber una formación y un conocimiento muy específico para poder manejar y acompañar a la persona que está duelando. Claro. De una manera correcta. Yo, por ejemplo, no estoy formada en duelo, entonces, si a mí viniera a pedirme acompañamiento una persona que está en duelo de manera específica, yo derivaría a alguien que sí que tenga este conocimiento. Que sí que existe, ¿no? En algunos Sí, espacios. sí, No en sí, todas sí. partes, ¿eh? No, todavía eso tampoco, esa es otra. Sí. Porque creo que sigue siendo la muerte algo tan poco discutido que ni siquiera hablamos de cómo sobrellevar un duelo, ni las emociones que vienen de ahí, ni a las personas, por ejemplo, que te digo que a mis familiares, a los padres de mi primo, mis tíos, es una cosa muy que ni siquiera tiene nombre. O sea, eres viudo o eres huérfano, pero no hay un término para una persona que pierde un hijo. Y creo que no debe haber dolor. Es verdad que los duelos no se comparan, pero es un dolor como es a destiempo y en contra de natura. Debe ser un poco desorbitante. Sin embargo, a mí me abrió mucho la curiosidad del tema, porque encontré que la ausencia física de, de ese ser maravilloso que era mi primo fue muy... en su espíritu se unió mucho la familia. Es muy irónico. Entonces me pregunto, en esos espacios de acompañamiento, ¿puede también suceder eso? O tú solo has tenido uno, pero has conocido de historias donde eso da una oportunidad incluso de sanación. Total. Bueno, yo solo he vivido uno, pero he sentido esto también, ¿eh? Lo hablaba con mi padre, era una hermana de mi padre. Claro, ocurre... bueno, yo he vivido esto con lo de mi tía y efectivamente hay gente que lo ha compartido. Porque si el contexto, si todas las personas que tienen relación, ¿no?, con la persona que está muriendo son capaces realmente de poner a la persona en el centro y de que se diluyan como las desigualdades o los desencuentros que hay hasta ese momento, es una oportunidad muy hermosa realmente para acercarte a gente que por ahí has estado lejos, ¿no? Por lo que sea. Y sí, de sanar, claro, de sanar. Sí, De incluso en sanar ese cosas. momento, porque Sí. yo creo que no debe haber momento de más iluminación y conciencia que ese espacio de tiempo en que ya, bueno, por lo menos para la persona, ¿no? O sea, creo que esa es otra experiencia que yo no he estado, bueno, sí he estado cerca de la muerte, de hecho, casi me mato en una montaña, pero no a ese nivel, pero sí que lo he visto en familiares que han tenido experiencias cercanas a la muerte y hubo una transformación breve. Luego se les olvida cuando se mejoran, pero en el momento de la crisis, porque sí que me pasó a mí, incluso en mi accidente en la montaña, de una especie de conciencia máxima. Es muy grande la conciencia que te rodea. Y me preguntaba, dentro de esta situación, me imagino que hay un nivel de conciencia alto para una persona llamar a una dula, porque
la persona te contrata, ¿no? O puede ser Mm, contratado para esto. mm. Sí, sí, claro. Una doula no entra en acción, digámoslo así, si no se solicita, claro. ¿Tu tía te Eh, solicitó? no, mi tía no me solicitó, yo estuve ahí como sobrina. Lo que pasa es que, claro, como que contaba con ese doble rol, ¿no? Hmm, Pero bueno, esto fue una cuestión personal, o sea, sí. estuve ahí como sobrina, de hecho, para mí fue una experiencia muy interesante porque cuando yo decidí estar ahí, adopté un compromiso conmigo misma de que iba a estar ahí como familiar, no como doula. Ah, Eh, porque sentía que, claro, yo no había estado en el cuidado de mi tía hmm, durante todo el tiempo de la enfermedad. ya. Entonces, para mí fue un ejercicio también muy bonito de, de doblemente sacarme del centro eh, para honrar a la gente que había estado ahí todo el rato, ¿no? Hmm, Todo el tiempo. Pero claro, pues a mí me gustaba la idea de que pudiera morir en casa, de que pudiéramos despedirnos del cuerpo en casa, que hmm, pudiéramos preparar el cuerpo en casa, porque todo esto eran cosas que yo había aprendido en el curso y entonces como que lo fui proponiendo de manera sutil, ¿no? Pero en hmm. realidad lo hice como familiar, no lo hice como doula, pero claro, mi conocimiento también estaba ahí, ¿no? Como conocimiento de doula. Pero sí, sí, una doula entra si no hubiera sido mi tía, que es una persona cualquiera, claro, yo entro en acción si alguien me lo pide, si Sí, alguien me contrata, en realidad es un trabajo, quiero sí. decir, sí, sí. Y Entonces, bueno. pero un trabajo poco conocido. ¿Hay Hmm. cultura de Dula aquí en No mucho, España? no mucho, pero bueno, cada vez más, ¿eh? Ya formadas, ya hay más de 100 personas ahora mismo. La Hmm, escuela esta donde nos estamos formando tiene un directorio de doulas, de hecho, a nivel de toda España. Está muy bien organizado porque las personas que forman parte del directorio están organizadas por comunidades autónomas. Entonces, si tú quieres contactar con una doula, puedes recurrir a este directorio y decir, bueno, yo estoy en Navarra o yo estoy en la Comunidad Valenciana y buscas ahí y tienes las personas que se dedican a esto. wow. ¿Y con qué rol? Porque no todas las doulas acompañan a morir necesariamente. Pueden haber doulas que se dedican a la formación o a hacer, por ejemplo, trabajo de educación Okay. para una nueva cultura de la muerte, para integrar de manera más natural en la vida la muerte. Hay doulas que trabajan, por ejemplo, en centros escolares y trabajan la muerte con los más jóvenes. ¿Sabes? Hay como tú te puedes como especializar, ¿no? Hmm, En lo que más te resuena. O hay doulas que empiezan de una manera y a lo largo de su proceso, como doulas, pues van como cambiando de rol. wow. ¿No? Por ahí podemos tener en la cabeza que una doula solamente acompaña a morir, pero el trabajo es como mucho más extenso, ¿no? Las posibilidades son un montón, porque hay tanto para hacer en realidad en nuestra cultura para integrar la muerte como algo orgánico dentro de la vida que hay un montón de cosas por hacer. Un poco es el rol que le ha tocado, que toca a las enfermeras en los hospitales en ciertos casos. Digamos, se asemeja, pero el rol de la doula es quizá un poquito más espiritual, si se quiere. Sí, claro, no. Una enfermera es personal sanitario, quiero Hmm, decir, es un tema médico, ¿no? Sería increíble que las enfermeras tuvieran, increíble y estupendo, ¿no? Que las enfermeras tuvieran una formación como doulas. claro. Sería top eso, ¿no? Como, sí. Yo siento que en el sector sanitario hay mucho también por hacer, ¿no? Para entender esto. Y afortunadamente también está cambiando un montón el concepto, ¿no? Hay mucha gente que ya está yendo a talleres y a formaciones. Eh, Aquí en España hay un documento que tú puedes firmar, que es el documento de voluntades anticipadas, y lo puedes registrar a nivel Hmm, sanitario de manera que aparece asociado a tu fecha médica y cuando mueres salta como una especie de alarma, ¿no? En tu ficha médica diciendo que tienes el documento de últimas voluntades porque hay una serie de cosas que tú puedes elegir
por ejemplo, si quieres morir en casa o no, si quieres tener asistencia espiritual de una manera o de otra. Recientemente el tema de la eutanasia, que fue una cosa que se aprobó hace no mucho tiempo. Ujú. Entonces empiezan a haber ya como una serie de condiciones que favorecen el que la muerte sea considerada como la persona que muere quiere, o que se parezca lo máximo posible a lo que la persona quiere, claro. Claro, eso es mira, es un tema muy interesante que me vino a la mente cuando te conocí, no hace mucho, gracias a nuestra amiga Provi. Sí, Saludos, Provi. salud. Em, es muy interesante porque hablando del miedo que le tenemos a la muerte y hasta la fecha me incluyo, por lo menos no sé si le tenía miedo, pero le tenía rechazo a conversar sobre esto hasta, de verdad, el fallecimiento de mi primo hace 3 años, que esa misma cosa que se te activó a ti con tu tía, se me activó a mí como con eso, ¿no? De lo poco que aceptamos esa realidad y que nos preparamos incluso para conversar con las personas que están pasando el duelo o quienes se están preparando acerca de la muerte. Y te comentaba que mi papá, que tiene 76 años, a veces menciona a mis hijos, yo he tenido una vida plena, si me voy en paz. Y yo reconozco que hasta la fecha siempre le decía, ay, pa, no hable de eso, tú eres un hombre que está bien. Y es verdad que tiene unos genes que técnicamente, y yo espero que así sea, mis abuelos se murieron en sus 90 y mi papá tiene una vida muy plena, como bien dice, muy saludable, pero es verdad que uno propone Y y Dios Dios dispone. dispone, y es verdad que ya está en una edad vulnerable, que son otras cosas, y además es verdad que, bueno, mi mamá se rompió una pierna hace 2 o 3 días, que se cayó, se tropezó en un escalón, o sea que no sabemos qué va a pasar. Y conociéndote y conversando esa vez contigo, fue que yo pensé, la verdad es que nunca le he preguntado a mis padres, ni siquiera me he preguntado a mí misma, cuáles son las condiciones en que me gustaría que se diera mi circunstancia a la hora de mi muerte. O así sea con una enfermedad, que ojalá que no, ojalá sea bien rapidito en mi sueño, pero preguntarles, mamá, papá, ¿cómo quieren irse? Y eso me parece muy interesante de esta conversación. ¿Cómo alentarías eso o qué has aprendido sobre ese proceso? Bueno, o sea, ya te digo, en España tenemos esta posibilidad, ¿no? O sea, a nivel administrativo, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es rellenar ese documento, que es un documento a nivel establecido muy sencillo, quiero decir, no te da mucha posibilidad, para bien o para mal, no te da mucha posibilidad de elegir un mogollón de cosas, ¿no? Pero bueno, algunas cosas las puedes elegir. Sí que es verdad que es un documento que varía ligeramente de una comunidad autónoma a otra, o sea, depende de la comunidad autónoma donde estés, varía ligeramente. Pero también puedes anexar a ese documento, que ya te digo que es bastante, como decimos en España, sota, caballo y rey, o sea, no te da mucho margen. Directo al grano. Directo al grano. Sí que puedes anexar un documento un poquito más amplio en el que puedes dar detalles que por ahí no son estrictamente clínicos, ¿sabes? Sino que, por ejemplo, puede tener que ver, puedes contemplar cosas del estilo, pues, el lugar en el que estés cuando vayas a morir, que hayan determinadas, no sé, a mí me encantan las caléndulas y me encantaría que hubiera una maceta de caléndulas cerquita de donde yo esté cuando esté muriendo, o que suene esta música y no suene esta otra, o necesito que esté cerca de mí esta persona, porque a mí me significa, o sea, que son cosas por ahí que en realidad lo genial sería que estuviéramos, si habláramos de manera natural sobre la muerte, la gente que nos rodea, cuando llegue el momento, sabría estas cosas de nosotros. Claro, pero por ejemplo en Latinoamérica, bueno, yo no creo que en República Dominicana existe un documento así. Yo digo, pero son cosas que se pueden conversar, que podemos Claro. conversar en familia Sí. y que yo creo que de verdad me ayudó muchísimo y me está ayudando mucho esta conversación a desmitificar eso, a quitarle como ese peso tan fuerte a la muerte
que lo tiene porque es una ausencia física, eso sin duda, obvio, pero también comentábamos tú y yo aquel día que hay un tema con el apego y el desapego que es más que la muerte en sí, ¿verdad? En realidad a lo que le tenemos miedo es al desapego, es a la ausencia física de esa persona. Pero conversar de la elección que la persona tenga en su momento de muerte, así le falten 15 años para que ocurra, es como preparar un seguro de vida, creo yo. Y ahora es que yo realmente estoy conectando esas dos cosas, en cierto modo, ¿no? Claro, o sea, es bien para la persona que va a morir o que morirá en algún momento. O sea, tú y yo podemos hablar sobre esto, lo que a mí, yo te puedo compartir a ti lo que me gustaría para el momento de que llegue, cuando llegue, pueden ser dentro de 15 años, o esta tarde o mañana, y tú a mí, ¿no? Y entonces está bien eso, pero también está muy bien para la gente que te rodea, ¿entiendes? Porque vas a facilitar un montón el momento, cuando tú ya no estés y no puedas decidir, facilitas un montón el dejar dicho qué es lo que tú quieres a la gente que te rodea, que estará con su proceso de hacerse conscientes e integrar que tú ya no vas a estar. Solo les falta tener que estar pensando, ostras, a Laura, ¿qué le gustaría en este momento? Si tú lo has dejado dicho, ¿tú sabes la carga tan grande que le quitas a la gente que se queda? Es que es por ti y por la gente que está, que se va a quedar, porque la gente que se queda cuando tú te vas, solo les falta tener que estar pensando, no, a Laura, ¿tú crees que entre ellos, ¿no? ¿Tú crees que a Laura le gustaría esto o lo otro? Ahí pueden venir historias, ¿no? De, no, yo conocía mejor a Laura y sé que no. Y el otro, no, a mí me dijo una vez que tal. Si tú lo y ahí dejas, vienen también las historias de cada quien, los deseos personales versus el deseo de la persona. Sí, las interpretaciones, las expectativas. Claro, si tú lo dejas escrito, no hay lugar a interpretación. No, aquí pone esto y Laura quiere esto. Entonces, facilitas el encuentro y evitas el desencuentro entre las personas que se quedan. Qué interesante. Es un regalo que también les hacemos a la gente que se va a quedar, ¿no? Es un regalo. Es un regalo, es un testamento. Mira, aquí está. Esto es mi deseo. Exactamente, ¿sabes? Tan sencillo como... Entonces, si no lo queremos hacer por nosotros, que yo creo que es lo primero, hagámoslo por los demás también, ¿no? Es un poco esto. Es muy interesante. Mira, la verdad es que pienso en yo no he tenido un contacto muy directo con la muerte. No estaba cuando mi primo falleció. Tenía muchos años sin verlo también. Entonces, el impacto ha sido como vivir el dolor de mis tíos y sentir la ausencia de él a través también de la mirada de ellos. Me ha enseñado muchísimo también porque en ese mismo evadir la conversación de la muerte, la gente a veces, y yo me incluyo yo hasta hace poco, hasta hace, no sé, un año, que como que hice un giro de evadir, conversar o comentar sobre esa persona o sobre la preparación de la muerte, sobre mi padre, por ejemplo, cuando menciona la muerte, o de la muerte de mi primo. Sin embargo, me percataba de que mi tía siempre lo menciona y claro que les duele, eso no sé, dolor no se desaparece. Es simplemente que, irónicamente, el no mencionarlo es quizás hasta más doloroso para ella que mencionarlo. Y ahí fue que yo dije, a ver, ¿cómo puedo abordar este espacio con ellos? Y simplemente fui y les pregunté, ¿ustedes qué quieren? O sea, yo quisiera como que sean ustedes que me guíen, quieren que va del tema, pero no sé, y querían enseñarme la habitación donde tienen, la habitación que era su habitación. Y claro, yo decía, uy, qué fuerte ir a ver la habitación de mi primo, no he entrado ahí. Y fue hermoso en el sentido de verle, de sentir su energía, de que ellos tienen fotos de él y me enseñaban. Y terminamos riéndonos. Lo que yo pensaba que iba a ser una experiencia que me iba a dejar drenada, me dejó realmente con el espíritu alto, ¿sabes? Claro.
Porque, claro, Hmm. porque yo creo que el apartar, ¿sabes? El apartar la mirada de eso que ha pasado o de lo que está pasando, si es un proceso largo, no hace otra cosa que agrandar la brecha, ¿sabes? A mi gusto, agranda el vacío. No, Sí. no es real que si tú no miras lo que está pasando, no está, como no lo miro, no está. No, no, sí, sí está. Estás haciendo que no está, pero claro que está. Entonces, eh, abrirte a fundirte con lo que está pasando y abrirle la puerta y ver y mirarlo de frente, Hmm. yo creo que es el camino, Sí. ¿entiendes? Porque lo demás es hacer como que no está y no es verdad. O sea, en realidad también, para mi gusto, es una deshonra a lo que está pasando. Hay que honrar lo que está pasando. Y la mejor manera de honrarlo es abrirle el espacio que le corresponde. ¿Sabes? Sí. Hay culturas donde la persona muere y durante mucho tiempo, X tiempo, cuando la familia se junta a comer, ponen una silla vacía en la mesa con unos cubiertos. Hmm. Y la persona no está, ya dejó de estar, pero hay un lugar. Wow. Sí. No la quiten, no quitan las fotos de la casa. Hay un lugar para la persona, Sí. porque esa persona fue importante y el hecho de que no esté físicamente no quiere decir que la borramos del mapa. Hmm. El sentimiento está. Entonces, no hablar de eso me parece que no es coherente, que es lo que hacemos en nuestra cultura, es no hablar, no Bueno, negar, para no muchas activar veces el negar, dolor, y uno cree que es como, pero es que el ay, dolor déjame evadirle está. eso, y como dices, no se evade. Claro, es como levantar la alfombrita, pum, y meterlo ahí abajo y aunque tú no lo veas, está el bultito de la alfombra, está ahí bajo esto, ¿no? Sí, hay Entonces no un hay una especialista en gestión, duelo sí. que se llama David Kessler, que lo oí decir que el miedo no detiene la muerte, detiene la vida. Mm, tal cual. Y claro, le Sí, tenemos sí. tanto miedo a la muerte, pero cuando ocurre, que no deja de ser eso, me está encantando eso que me dices y ese ritual, Mm, porque es lo que yo siento que permite la posibilidad incluso de celebrar a la persona, claro, su claro, vida. claro, claro. Eso Sí, es. en Sí, lugar sí, como de un sí. olvido, un vacío, porque la persona, mientras no la olvidamos, sigue existiendo en espíritu, Eso es. en nuestra esencia. Yo siento a mi Mm, abuela, por claro. ejemplo, Sí. Ujú. y mi abuela falleció hace varios años y yo la cargo en mí, esa mujer no se ha ido, porque es que, Claro. Sí, sí, sí. ¿sabes? A mis abuelas. Mm, Y es muy bonito ese concepto desde, no sé, enfrentar ese miedo, ¿no? mm. Am, Sí, bueno, también incluso aceptar que tenemos el miedo, ¿no? hmm, De decir, che, o sea, soy consciente de que nos vamos a morir y no sé cómo hacer con esto. Y conversar sobre eso, o sea, no sé cómo hacer con, che, ¿tú cómo haces, no? ¿Qué te va bien? ¿Qué no sé qué? Y un poco es como va evolucionando, ¿no? Y cómo vamos aprendiendo, no pasa nada. sí, Que eso, tengamos a eso me miedo, refiero con no pasa enfrentar, es nada, que nos conversar. duela, claro, Hmm, sí. Es sí, normal, quiero decir. sí. Y luego una cosa que estabas diciendo tú con lo de tu abuela, ¿no? Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí y mucha gente con la que hablo, ¿no? Cuando pasa una muerte cerca, cuando hay una muerte de una persona cercana, Hmm, o alguien me dice que le ha muerto alguien, para mí es un momento de conexión con la vida brutal. O sea, si se me olvida que tengo que vivir a pleno pulmón, como digo yo, si ocurre una muerte es como que me lo recuerda. uy, sí, es ¿Sabes? verdad. Entonces esto también es magiquísimo, o sea, es súper mágico esto, ¿no? De decir, ostras, gracias a la muerte porque me recuerda que tengo que morir, pero a pleno pulmón, o sea, no me puedo olvidar de que tengo que morir. Entonces, la muerte es como un recordatorio, como una alarma de no te despistes, que tienes que vivir. Hmm, ¿Sabes? Por si de repente no lo haré mañana, no voy cuando no sé qué, no, no, porque en cualquier momento me voy, yo no sé cuál.
la vida sabe cuándo me voy a morir, pero yo no lo sé, entonces tengo que estar atenta para vivir, ¿no? Es como... Y que es irónico, yo siempre menciono la pandemia, pero porque fue un quiebre en el mundo, y es verdad que estamos en el lugar opuesto de donde deberíamos estar hoy día, pero para el que lo quiso fue una especie de momento de transformación, y yo sé que a mí me funcionó para eso. Y qué lugar más claro de acercarte a la muerte de lo que fue la pandemia, a esos niveles y a ese reconocer la vulnerabilidad con la que existimos, básicamente. Era un momento también de introspección acerca de eso, de cómo no solamente vivir plenamente y vivir al tope. ¿Qué significa vivir al tope? De pronto vivir al tope es sentarte en tu casa tranquilo a leer un libro, porque te has llevado el mundo por delante y nunca te has sentado en calma contigo mismo. Tal cual. Sí, sí, cuando digo vivir a pleno pulmón, lo que quiero decir es vivir de manera consciente. Eso. ¿No? Porque a veces vivimos en la inercia. Vivimos en la inercia, pero en realidad no vivimos de manera consciente. Y morir de manera consciente ayuda a vivir de manera consciente. Si yo soy consciente de que voy a morir y yo elijo cómo quiero morir, etcétera, etcétera, sí o sí, eso me lleva a vivir de manera consciente, porque ya estoy integrando una parte, estoy integrando el final. Sí. Yo no hablaría de vida y a partir de aquí, pum, empieza la muerte, sino que para mí es un todo y hay como dos etapas, ¿no? Pero en realidad es el todo, no. La vida no es lo opuesto de la muerte, la vida es todo. La vida es todo. Desde que llego hasta que me voy, sí. ¿Sabes? Lo único que sabemos cuando nacemos es que vamos a morir. Lo único cierto en la vida es la muerte. Claro, lo que pasa en el medio, algunas cosas las elijo, pero la mayoría, ¿sabes? Pero la muerte es lo que sí o sí, y aparte es lo que nos iguala a todos, si te das cuenta. Por ahí nos sentimos tan diferentes unos de otros. Si todos nacemos y todos morimos, fíjate. ¿Sabes? Sí. También debo reconocer que, bueno, decía también antes de que como no he tenido una muerte directa, pero ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, yo fui dula de la muerte en una ocasión. Yo fui dula esto no es un ser humano, pero es un animal igual. También. Era mi mascota. Hay doulas sí. Hay doulas que se dedican a esto, ¿eh? Sí. En específico, sí. Bueno, te tengo que decir que ahora me acaba de llegar a la mente. Digo, pero a ver, yo fui dula de Morenito. Y yo lloré y lloré y lloré como una Magdalena. Y a mí me habían dicho, cuando el veterinario me dijo había que ponerlo a dormir porque él tenía un soplito en el corazón y no había manera. La única manera era una operación triple bypass. Digo, no voy a poner a mi gato a hacerle una operación del corazón abierto. Estás loca. O sea, es un privilegio que tienen los animales que no nos damos a nosotros, aunque está bien que haya un corazón abierto para los seres humanos, pero para otras ocasiones que queremos elegir no hay. Y lo tuve que poner a dormir y me dijo, ¿te quieres quedar o quieres salir afuera? Y yo, no. Pero estaba devastada. Además estaba pasando por una ruptura, no veas que me partió en 15. Entonces mi gato también era simbólicamente, era como un antes y un después en ese sentido. Y lo acompañé y fue muy duro porque también era una parte de mí, de mi vida, que lo noté como tal. Como había una parte de mi vida que iba a cambiar en ese momento con la ausencia de ese gatito que había sido mi compañero en todo mi proceso de separación. Pero fue fascinante la paz que me dio acompañarle. Claro. ¿Sí? Yo creo que me hubiera sentido peor estando afuera y que me dijeran, bueno, ya se fue, y yo como me hubiera sentido como un vacío, que estar ahí y decirle, me pasé todo el tiempo diciéndole gracias hasta que expiró su último suspiro. Y me sentí tan agradecida con eso y me parece, imagínate, eso era un animalito, imagínate un ser humano. Porque creo que en cierto modo podemos ser dulas, todos podemos ser dulas, simplemente, o sea, como tú dices, un acompañante, ¿no? O sea... Claro, es que al final, fíjate, estás acompañando una cosa que ya sabes ser. O sea, el morir, lo que pasa es que no
por ahí no somos conscientes, pero en realidad yo creo que sabemos morir. Es decir, sabemos irnos. Hay resistencia Lo que también a la pasa, muerte. claro, lo que pasa es que tenemos que hacer un ejercicio muy grande de confianza, de decir, cuando ya está, soltar y confiar que vamos a saber hacerlo. Es que no. Pero claro, traemos la inercia de la vida, todo lo que hemos vivido en la vida, y entonces nos da miedo soltar lo que tenemos aquí, el apego, los vínculos, lo material, lo que podíamos haber hecho, lo que no hemos hecho. Está todo esto, ¿no? Pero si todo esto lo quitamos, en realidad es un ejercicio de confiar en que todo va a ser como sabe ser. Sí. Pero Y sí, hay un elemento que dijiste ahorita que lo voy a conectar a eso que estás diciendo, y es prácticamente, o sea, hablabas de la conciencia y tal, es como si practicando conciencia en nuestra vida y practicando y buscando esa esencia del ser, del yo, usando las experiencias duras de la vida que usualmente sirven para eso, podemos ir practicando. Es como practicar para que el momento de la muerte sea eso, ese lugar de soltar y dejar ser, y que ese proceso nos habite porque sabe ser. Y es muy claro. loco que uno esté pensando en esto. Pues hay mucha gente que no quiere saber de la muerte o que le tiene un miedo tan grande que no quiere ni pensarlo. Pero ahí en la práctica, de repente nos ayuda incluso con las partidas de seres queridos. Claro, y esto lo voy a vincular con las muertes simbólicas, esto que estás diciendo. O sea, porque claro, la muerte física es como el top 10 de los cierres, ¿no? Cierres hay de muchos tipos. Sí. No me refiero al cierre de una puerta, ¿no? Pero ahora te voy a hablar. Pero la muerte es como el cierre Total, definitivo. el absoluto. Definitivo no sabemos, porque como no sabemos lo que hay después, bueno, pues También. de momento lo vamos a llamar el definitivo, ¿no? Vale. Pero claro, en la vida estamos cerrando, o sea, estamos muriendo todo el rato. O sea, acaba una relación, es una muerte, quiero decir, Es una cierto. muerte del vínculo tal y como lo teníamos concebido, y entonces es el cierre y renacemos a otro vínculo, o durante un tiempo no, y cuando viene otra, vale. Me cambio de trabajo y es un cierre. Es una muerte también, ¿no? Es muerte igual a cierre, ¿no? Sí. Me cambio de casa, me cambio de lugar, vale. Y entonces dejo de los amigos y entonces es un cierre y me mudo de lugar a otro país. A ti, por ejemplo, te habrá pasado, y entonces te tienes que hacer otro círculo, ¿no? Y entonces es como cierro para poder abrir, cierro para... Entonces, en realidad la vida es todo el rato así. Claro, llega un momento que es el cierre máximo y no tenemos ni idea de lo que viene luego. Pero claro, si yo durante la vida voy siendo consciente de que estoy muriendo todo el rato, no físicamente, pero estoy muriendo todo el rato, pues por ahí, aunque la muerte sea la reina de los cierres, tal y como lo tenemos concebido ahora, pues por ahí es una cosa un poco más natural, ¿sabes? Porque es como otro cierre más. Claro, no es igual que los demás, porque no sé qué va a haber después. No es lo mismo. Pero puedo ir entrenándome a cerrar durante toda la vida. Pero claro, como vivo alegremente, bueno, cierro una pareja, no pasa nada, porque la vida sigue. Cambio de trabajo, bueno, no pasa nada, porque tal. Pero si me dedicara conscientemente a cada uno de esos cierres... Pero sí debo decir que conecto mucho esto y bueno, no, eso sería otra conversación, a eso que dijiste de la pareja y una persona que se muere. Hay veces que me consta que me ha pasado que se siente como una muerte y no es que pasas de ello, de verdad te puede pasar años haciendo ese cierre, pues porque tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la edad, con la vulnerabilidad, y a lo mejor en cierto modo te conecta incluso con tu propia vulnerabilidad ante la muerte, ¿no? Por el apego del que tanto hablamos, y que al final es eso, yo creo, y que fue algo muy bonito que tú mencionaste cuando nos conocimos, que me quedó ahí en la cabeza, es el apego. Al final del día es el apego, lo que estamos siempre aprendiendo y reentrenando
que no creo que se va, porque no creo que te enamoras y sin apego de algún modo, o no creo que quieres a nadie sin algún tipo de apego emocional, porque es casi como que ley de vida, ¿no? Pero sí es verdad que en las rupturas, igual que en la muerte, es eso lo que estamos sanando mayormente. Claro, sí, 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 de hecho, por eso te decía el tema de si yo me acostumbro a abrir y cerrar, en realidad lo que te estoy diciendo es esto, ¿no? De si entrenamos el desapego todo el rato, si yo me abro a integrar los desapegos de manera consciente y soy consciente, valga la redundancia, de que he de desapegarme para volver a entrar en otra cosa, ¿no? Para volver a abrir otro espacio, pues me será más sencillo cuando llegue a la muerte desapegarme, ¿vale? Porque ya vengo entrenando esto. Sí, claro, como un músculo. Claro, exactamente. Si yo no entreno esa conciencia en relación al desapego, claro, va a ser muy duro cuando llegue la muerte, va a ser súper duro, ¿no? Cuando yo muera y cuando esté al lado de alguien que esté muriendo también. Claro, porque cuando muero tengo que hacer un ejercicio de desapego de todo, no sé si, no quiero decir de la vida, desapegarme de la vida, porque ya te digo que la muerte forma parte de la vida, pero de todo lo que se queda aquí vivo, ¿no? Y si estoy acompañando a alguien a morir, tengo que hacer un ejercicio de desapego de la persona física, ¿no? Entonces, si yo entreno eso, pues yo creo que será más sencillo. Y esta es otra de las cosas de nuestra cultura, ¿no? Las culturas que tienen más integrada la muerte, de manera consciente, yo creo que les es más sencillo esto. ¿Hay culturas que la tienen más integradas, tú crees? Sí, sí, claro, sí. ¿De qué modo? ¿Cuáles crees que...? Bueno, me gustó lo de la silla, por ejemplo. Sí, claro, este tipo de culturas es que, ¿sabes? Así. Bueno, la cultura asiática, yo creo que en ese sentido está mucho más conectada con esa parte espiritual, que supongo que, claro, no es que no se le tiene, no es que deja de doler, es simplemente que hay una aproximación diferente. Exacto, a cómo incluso se piensa de la persona que se va. Porque, no sé. Sí, el dolor yo creo que siempre existe, pero no me acuerdo dónde leí esto, ¿no? El dolor está, pero el sufrimiento es elegir, o sea, tú puedes elegir si sufres o no, ¿sabes? Entonces el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. O sea, el estar machacándonos con que la persona no está, con que fatal, porque a mí me hubiera gustado hacer estas cosas con esta persona y ahora ya no puedo. Estar ahí, dale, yo creo que eso... y en la cultura judeocristiana, que es en la que estamos, creo que esto lo tenemos muy, muy, muy metido, ¿eh? Sí. Me consta porque estoy trabajando con esa vocecita castigadora que hasta en esos aspectos a veces quiere decirte de cosas que no tenías control, que pudiste, aquí debiste o aquí pudiste, y a lo mejor existe eso también en ese espacio, ¿no? De personas a veces que no quieren dejar a otra ir o viceversa, de personas que no se quieren ir. Y pensando también en mi madre, ¿sabes? Que sí también tiene esa aptitud de acompañante, porque le ha tocado acompañar a varios familiares. Y sé que en una ocasión le dijo en el oído a alguien, fulano llamó y te pidió perdón. Era buscando la manera, su ex marido, para que esa persona, ella y mi prima hicieron eso. Y finalmente mi tía soltó. Y no sabemos, ¿verdad? Es verdad que eso pudo haber sido una pura coincidencia, pero igual había un tema ahí de unas cosas pendientes y de repente era lo que esa persona a nivel inconsciente necesitaba oír para soltar. Sí. Y luego también, sí, y luego también o sea, la impronta de la cultura está en todo, porque en realidad también incluso a nivel de el patrón que hay establecido de cómo me tengo que comportar ante una muerte. O sea, alguien muere y voy a un velatorio, por ejemplo. Sí. Y culturalmente está establecido cómo tengo que comportarme en un velatorio, quiero decir. Vamos a ver.
que yo esté muy triste por la persona, ¿qué pasa si yo no lloro en un velatorio? Que El no estigma. claro, que no estoy sintiendo tristeza. Si no lloro, es que resulta que no estoy tan triste como uno que llora. O si yo de repente decido hacer algo que invoca a la celebración de la vida, de lo que fue la vida de esa persona, no toca, porque como estamos ahora estamos viviendo la muerte, ahora no puedo celebrar la vida de la persona. Quiero decir, si yo de repente pongo una música alegre que a esa persona le gustaba, estoy como actuando fuera del tiesto, con los Fuera pies de los fuera del códigos. tiesto. Sí. Claro, Eso es muy hay interesante. tanto por hacer, quiero decir. Todo está bien, quiero decir, todas las maneras de vivir la muerte están bien. No hay unas que estén bien y otras que deban ser juzgadas, ¿sabes? Aquí también hay mucho trabajo para hacer. Mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar, o sea, si a mí me encanta una música súper alegre, que de hecho yo para mi muerte me he pedido algunas músicas que cuando tenga lugar Yo voy a hacer un playlist, María, sí, un no tengo playlist ni idea de lo que va caribeño. a pasar, de cómo se lo va a tomar la gente, pero claro, es que a ver, quiero decir, yo Sí, no a mí quiero que póngame bachata rosa ahí cuando yo... Bueno, pues si te gusta, genial, ¿sabes? Claro, porque al final eso va a conectarnos a los que estemos alrededor con la alegría que tú tenías en la vida, ¿no? Sí, es bonito ese todo concepto. bien, ¿no? Sabes que tanto que se ataca, yo no soy de religión, pero digo, si hay una religión que a mí me cae bien, es la santería, que es la más atacada, o una de ellas, o no considerada, porque la siento muy honesta y muy auténtica, y tienen unos rituales para la muerte que son fascinantes, porque de hecho yo antes, en mis tiempos quizá de menos conciencia, hasta o no la entendía o lo criticaba, y esta gente, esa mujer se murió hace un año y están con una lloradera. No, es que hay unos rituales de que cuando la persona cumple aniversario de muerte, hay un espacio para el familiar adentro, llorarla, y afuera hay fiesta de palos y de Muy tambores. bien, claro. Sí, y están Sí, celebrando su vida y la otra persona tiene eso su es. espacio para duelarla y sentirlo. Y luego sale, después de llorar, y yo me acuerdo que yo fui a uno y esas mujeres lloraron como por 3 horas ahí adentro. ¡Ay, mamá! ¡Mamá, mamá! Digo, ¿cuándo murió? Pensé que murió esa semana, ¿no? Hace un año. Y yo, sí, claro, un año. La están... Y luego salieron, dime qué, y a bailar palos y a mí me parece hermoso. Me parece, Claro, así es que claro. yo quiero que me Sí, lloren y me sí, sí. celebren al mismo tiempo. Escríbelo, déjalo escrito, claro. Que Si cada está, si año está, celebren tu vida, claro lo que voy a sí. dejarlo para que tengan menos peso mis familiares. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Claro, esta loca? Ella quería que la lloraran y la celebraran al mismo tiempo. claro, sí, 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 sí. Pues mira, te agradezco tanto esta conversación, me pareció tan bonito conocerte, tu linda energía Gracias. aquí en Madrid. Te iré a visitar a tu pueblo. ¿De Cuando cuántos quieras. habitantes dijiste? 1600 creo que tiene donde estoy ahora, sí. Vives con mucha paz, María, tú, por allá, Hay más pequeñitos, ¿eh? Hay más ¿Sí? pequeñitos, sí, Bueno, muchos. de verdad que no sé, siento que es un paso de los que quiero dar con este espacio de Baraja Eso, de tener conversaciones valientes, que creo que es muy valiente eso que hiciste, de usar esa curiosidad para enfrentar algo que te daba miedo y que luego te ha liberado de este modo y que probablemente mejore tu vida y tu Sí, muerte, que seguro. son lo mismo, según aprendimos acá contigo, Sí, o recordamos. sí. Sí, Así sí, que, yo creo que es importante porque voy a tomar ya como final una idea que has dicho en un par de ocasiones y que me gustaría como poner la luz ahí, porque hablaste de muertes a destiempo, ¿sabes? Y no hay un tiempo para morir, Laura, ¿sabes? O sea, yo creo que esta es una de las cosas. No hay un tiempo porque eso es muy atrevido por nuestra parte, porque no sabemos cuándo vamos a morir, ¿sabes? Lo que pasa es que es cierto que humanamente, a nivel de nuestra mente, como que nos es más sencillo integrar que se muera alguien más mayor. Es como que, bueno, claro, es más mayor, por eso ha muerto antes que yo. Ya, pero es que eso no tiene por qué ser así. De hecho, hay casos, tú has nombrado uno en tu familia, ¿no?
¿por qué se muera una persona más joven? Porque en realidad en cualquier momento podemos morir. En esa rueda, ¿sabes?, de la fortuna, estamos, o sea, todos tenemos esa posibilidad. Eso es cierto. Entonces, si integramos esto, quiero decir, verdaderamente, esto también aliviaría un montón, porque no nos dolería más la muerte de un hijo que de un padre. Nos dolería igual, ¿sabes? Porque nos dolería la pérdida. Pero no sería como un cruje de cabeza de decir, Dios mío, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Bueno, ha pasado. Porque estamos vivos. Pasó, claro, porque estamos vivos. Claro, ¿sabes? Muy así bonito, bueno, cierre. Que seamos muchas gracias. Conscientes de que eso está ahí y bueno. Mucha tela que cortar. Me dejaste con mucho espacio para introspección. Muchas gracias, María. Gracias a ti. Bueno, a mí esta conversación me ha dejado en un lugar de mucha reflexión. Espero que les guste. Sobre todo compartan. Es muy importante. Esto es un tema tabú, se discute poco y a mí personalmente me ha dejado un espacio incluso de temerle por lo menos a esa preparación, a ese contemplar qué quieren mis padres, qué quiero yo. Como dijimos aquí en la conversación con María, lo único certero en esta vida es la muerte, así que hay que conversar sobre ella. Y bueno, quiero recordarles que además de este episodio pueden ir a escuchar el podcast Lost Women of Science que estoy narrando, que justo trata de la extraordinaria vida y trágica muerte de Evangelina Rodríguez Peroso, la primera médica dominicana. Estas son las 2 asignaciones de la semana y no olviden compartir el episodio para que otras personas nos encuentren. Gracias y hasta la próxima. Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esa vaina y pensé en otra cosa.